dos funciones, una que depende exclusivamente de X y otra que depende exclusivamente de Y, para que yo pueda entonces hacer la separación y integrar, y así encuentro mi función solución, que sería una función y de X igual tal cosa, ¿verdad? Eso lo hicimos en la clase anterior. Hasta allí todo bien. Si yo le pongo ahora a usted una ecuación diferencial, esta que está aquí, y le digo, vamos a resolverla por separación de variables, ¿qué hacemos? Primero llevamos... Recuerden que hoy no hay respuestas incorrectas y no le va a pasar nada si usted se equivoca. Profe. Ajá. Dime, Gonzalo. Bueno, profe, disculpe si me equivoqué, No, pero primero no se multiplicaría el dx por el x más y, digo yo, o se pasaría todo directamente para el otro lado. no sé, voy a seguir tu idea. Esto es lo que quieres decir. Y ¿Sí? si lo pasamos para el otro lado y si integramos, ¿se podría tomar la y como una constante? Contéstate tú mismo la pregunta, y todos los que están en la misma situación que no se atreven a hablar. No es que están haciendo las cosas equivocadas, están sacando cositas de su cabeza, acuérdense. Entonces me estás diciendo que la y quedaría como constante. ¿Cuál es la idea básica de separar, de resolver la ecuación diferencial por separación de variables? ¿Cuál es la idea básica? Que en un lado estén las y en el otro lado las x. Correcto, Y por Francisco. otro lado tenemos el problema que al multiplicarlas la y queda junta a dx y entonces ahí el problema es separarlas. Y es cierto, César, exactamente nos ¿Y si sucede. cancelamos la de x? ¿Perdón? Si dividimos de x. Dividimos entre dx, vamos a ver qué pasa. O sea, yo acepto ahí, todos los pensamientos ahorita son importantes. ¿Me dice qué? ¿Qué fue lo que me dijiste, Swan? Dividir mencionó Joan. ¿Entre quién? Entre dx. Ok, si divido entre dx, me quedaría esto. ¿Cierto? Sí. Sí, profe, correcto. ¿Y entonces? ¿Qué hago ahora? Pasar x más y para ver del otro lado, no. Sí, pasarlo del otro lado restando. Ok. ¿Así? Y el dx se multiplica. Ok. Pero no quedaríamos en la misma situación de Nantes. Exacto. Yo quiero que ustedes se Quedamos den igual. cuenta por ustedes mismos. Todas sus ideas son buenas, sin embargo, no logran el cometido. ¿Cuál es el cometido? Separar las x y las Separar. y. Y miren que hemos hecho varios intentos haciendo matemática adecuada, sin embargo, no logramos separarlos. Y es porque, bueno, como hoy tenemos, me gustaría seguir jugando con ustedes porque salen ideas brillantes, estoy segura, pero hoy tenemos poquito tiempo, así que no podemos seguir jugando esto. La idea que usted tenía que darse cuenta aquí después de múltiples intentos es que esta ecuación diferencial no es separable. Qué lástima, porque ya sabemos. Creo que sería homogénea, ¿verdad, profe? Calma, Gonzalo, calma, no corras antes de gatear. Pero sí, no, lo que tienen que tener en cuenta es que no es separable. Pero nosotros podemos obligar, porque ya aprendimos a resolver una ecuación diferencial cuando podemos separar la variable y sabemos que si pasamos bien el curso, y no solo pasamos bien el curso de cálculo, sino que aprendimos a integrar, ya entonces podríamos resolver cualquier ecuación diferencial mientras sea separable. Entonces, cuando se resista a ser separable como esta, entonces tenemos que aprender otras cositas más para obligarla a que se separe y resolverla como ya sabemos. Entonces, pues de eso se trata.
En este caso, como se quiere adelantar Gonzalo, creo que fue, pues sí, en ese caso específico, esa pertenece a esa clasificación, pero ojo, no siempre va a ser así que tengan cuidado. Así que vamos a ver ese caso primero, ya que Gonzalo está tan interesado y sé que muchos también. Entonces, vamos a estudiar esta situación. Sucede que hay mucha confusión con las ecuaciones homogéneas y por eso vamos a aclarar el concepto. Función homogénea. ¿Sí? Se dice que una función homogénea es homogénea si posee esta propiedad que está aquí. ¿Qué significa eso? Que yo puedo tener una función cualquiera, f de x, y, que recuerden que es un diferencial. Y si yo reemplazo la x por t de x y la y por t de y, o sea, haciendo un parámetro aquí, añadiendo ese parámetro, eso debe ser igual al producto de ese parámetro a un valor real, que estoy llamando alfa, por la función original. Si esta igualdad se cumple, entonces la función es homogénea. Miren, aquí yo tengo esta función. ¿Observen? Esta función que está aquí. Vamos a probar que esa función es homogénea. Reemplazo cada variable multiplicada por el parámetro t, sería tx y ty. En cada una de las variables, entonces tengo que reemplazarla. Tx al cubo y ty al cubo, porque eso es lo que me está indicando aquí la función original. Aquí lo que sería t al cubo, x al cubo, más t al cubo, y al cubo, ¿verdad? Luego aquí lo que se hizo fue factorizar por t al cubo. Y me queda esto que está aquí. Observe que ya se puede ver que tengo t al cubo por x al cubo más y al cubo, pero x al cubo más y al cubo era mi función original f de xy. Y el parámetro allí es t elevado a un alfa. Alfa es un número real cualquiera, en este caso es 3. Se dice que es homogénea de grado 3. Entonces, esta es la manera formal de identificar o de comprobar que una función es homogénea. ¿Ya? ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque recuerden que nosotros estamos resolviendo ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden que están descritas de esta manera. Espero que hayan visto el documento o el ejemplo anterior cuando empezamos a ver las primeras ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Esta es la forma que usted se debe aprender. Aquí no implica si es lineal, si no es lineal, eso no es lo que indica. Lo que indica es que esta es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Entonces, a lo que me refiero es que usted debe probar que esta función de aquí y que esta función de aquí son homogéneas. Cuando usted hace esa comprobación, usted a través de una sustitución, vamos a ingresar una nueva variable, por ejemplo, b. Usted hace esta sustitución, b sería igual a x sobre y, o también puede hacer la sustitución b igual a y sobre x. Cualquiera de esas dos sustituciones, cualquiera, le hace esta ecuación que no era separable en una ecuación de variables separables con sus nuevas variables, o b y x o b con y, dependiendo de la sustitución que usted elija. El procedimiento, dependiendo de la sustitución que usted elija, puede ser igual, muy parecido o muy diferente. Puede suceder que por este camino la integral cuando se paró se le hizo bien sencillita, o puede que no. O sea, pueden ocurrir muchas cosas. Con la práctica usted se va a dar cuenta de todos esos detallitos. Lo importante aquí es que usted primero compruebe que esta de aquí y esta de acá son funciones
homogéneas. Y con esta sustitución o este reemplazo, esa ecuación se vuelve separable. Y ya usted sabe qué hacer a partir de allí. Nada más tiene que saberse todas las técnicas de integración, porque no sabe qué le puede salir en esa integral. Entonces, cuando usted comprueba que esta función de aquí y esta función de acá son homogéneas, entonces estamos hablando de una ecuación diferencial homogénea. Les hago esta aclaración porque a veces piensan que cualquier ecuación diferencial, por ejemplo, esta de aquí, igual a 0, en las primeras clasificaciones de algún libro le dicen, esa es una ecuación homogénea. Pero no se refieren al concepto mismo de que la ecuación diferencial sea homogénea en sí, porque si usted verifica aquí, esta función puede que sea homogénea, pero esta de acá va a tener problemas, o dependiendo, ¿verdad? Y ambas tienen que cumplir con la homogeneidad para que la ecuación sea homogénea. Sin embargo, le hacen la clasificación de homogénea porque está igualada a 0. Esa es otra categoría. No tiene que ver con eso. Eso lo vamos a ver también cuando veamos las de orden superior. Pero quería hacerles la aclaración. Entonces, tiene que tener mucho cuidado al verificar que la ecuación diferencial sea homogénea a través de la homogeneidad de las funciones esas que intervienen en la ecuación diferencial. Miren que un pequeño cambio, un pequeñísimo cambio, si yo en vez de esta ecuación de aquí, se la copio así a otro estudiante. Cuando usted trata de verificar, hace el reemplazo, exactamente este que acabamos de hacer, f de tx, ty, igual aquí me va a quedar tx al cubo más ty al cubo más 1. Aquí a usted le va a quedar t al cubo, x al cubo más y al cubo más 1. ¿Se cumple esto que me dice aquí la definición? Pregunto, ¿se cumplió esto? No, ¿Swan? no se cumple. Claro que no. Y no tienen idea la cantidad de gente que me dicen que sí. Ojo con eso. Esto que está aquí no representa el producto de t a la alfa por f de xy. No lo representa. Entonces ya ella no es homogénea. Entonces, ni es separable, ni es homogénea. Eso es otro capítulo de esta novela. Vamos a centrarnos en estas que de repente resultan homogéneas y van a ver cómo las podemos resolver. Profe, ¿Perdón? disculpe, una pregunta. ¿Siempre se eleva el cubo para No. comprobar si es homogénea? Si yo te pongo ahora, por ejemplo, esta o esta, eso depende. Usted hace el reemplazo siempre y verifica si se cumple la propiedad esta de aquí. Ah, ok, profe, está bien. Tiene que ser al cubo, ese era un ejemplo. ¿Sí? Muy bien. Válida la pregunta. Excelente. Me encanta cuando ustedes despejan esas dudas. Aquí no se queden con las dudas. Bien, esta es la manera formal de probar que una función es homogénea, pero hay trucos para no demorarnos tanto en eso, porque lo que a nosotros nos interesa es resolver la ecuación diferencial. Entonces, cuando yo tengo mi ecuación diferencial, digamos, esta que está aquí, recuerden que aquí tengo una función m de xy y una función n de xy. Si yo logro reescribir que mis variables, que todas las variables de m y todas las variables de n
se puedan escribir como los cocientes de x sobre y o de y sobre x, ya probé que esas funciones m y n son homogéneas, ¿ya? Con una manipulación aritmética, van a ver ahorita bien sencilla o algebraica, yo pueda reescribir sin alterar mi ecuación diferencial todas mis variables de m de xy y de n de xy en la forma x sobre y o y sobre x. Eso ya entonces sé que puedo hacer estos reemplazos y se puede separar. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Profe, una pregunta. Dime. Si yo utilizo y sobre x o x sobre y, ¿al final la respuesta al problema va a ser la misma? Claro que sí. Debe Eso ser sí, la misma. eso sí Si resulta usted... ser una que cumple los requerimientos de ser homogénea. ¿Perdón? Eso sí es una ecuación que cumple con los requisitos para ser homogénea. Correcto. Correcto. Y se integró bien también, porque puede que se haya equivocado en la integración y le dio una respuesta diferente. Si usted hace todo bien y usted se fue por la sustitución x sobre y si Diana hizo todo bien y se fue por la sustitución y sobre x, ojalá tengan la oportunidad de conversar entre ustedes, ya fuera de clase, cuando estén practicando y hagan comparaciones y ustedes mismos van a descubrir que llegan al mismo resultado por caminos diferentes. Eso es una maravilla en las ecuaciones diferenciales. Hay tanta variedad. Pero sí deben llegar a la misma respuesta si hacen todo bien. Algunas veces, digamos, usted, Diana escogió el camino facilito y usted se fue por el camino más escabroso. Ni modo. Pero igual deben llegar a la misma respuesta. Y van a preguntar, entonces, ¿cómo yo sé cuál sustitución es la más fácil? Nadie puede saber eso. Eso va a depender de la ecuación diferencial que usted esté resolviendo. ¿Sí? Ya con la práctica ahí usted va agarrando mañas y tácticas y va cada vez descartando más posibilidades. ¿Sí? Aquí está explicado, o sea, lo que les acabo de explicar está escrito también aquí. Todo. Veamos este ejemplo. Miren, tenemos esta ecuación diferencial. Luego usted se puede tomar el tiempo de, lo primero es descartar que sea separable, ¿verdad? Haga el mismo, es muy parecida a la que vimos inicialmente, x más y, ¿se acuerdan? Por dx, la misma cosa, no la puede separar. Una vez que descartamos que no la podemos separar, entonces tengo que verificar, acuérdense, este sería mi función n de xy y esta de aquí sería mi función n de xy. Yo tengo que verificar que n y m son homogéneas. No lo voy a hacer de manera formal, porque eso ya ustedes lo pueden hacer si quieren y el proceso es un poquitito más detallado. Pero por cuestión de tiempo vamos a tratar de reescribir esta ecuación diferencial sin alterarla de tal manera que todas las variables de m y de n queden en función de y sobre x o x sobre y. Entonces, aquí simplemente voy a hacer una cosa muy sencilla. Si yo divido toda esa ecuación diferencial entre x, yo no la estoy alterando porque estoy dividiendo toda la ecuación. Y si yo hago eso, miren lo que pasa. ¿Ven? Todas mis variables, todas las variables yo las puedo expresar como el cociente de y sobre x. O sea que ella acepta la sustitución y sobre x. Y si yo hago esa sustitución, la ecuación se vuelve separable. Aquí me quedaría que y es igual a b por x. Para poder determinar quién es la derivada, porque yo tendría que reemplazar todas las y, todas las b, todas las y sobre x, que son mi variable, y una de las diferenciales. En este caso voy a reemplazar de y. Usted puede escoger cualquiera, ¿sí?
cualquiera. Yo voy a reemplazar de y, cosa que aquí me va a quedar b más b de x, b de x más x de b. Acuérdense que es la derivada del producto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Cómo vamos hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe, bien. Está bien. Excelente. Entonces, miren. Vamos por aquí. Hicimos esto, ahora vamos a reemplazar. Reemplazando, entonces miren, aquí tengo y sobre x, ¿quién era? B. Por dx, dejo de x porque yo estoy reemplazando es de y, ¿verdad? Luego viene 2 por 1 más y sobre x, que ¿quién es? B. Y luego entonces tengo que reemplazar de y, acuérdense que de y aquí lo había obtenido, que es b de x más x de b. ¿Sí? Luego resuelvo este producto que está aquí y obtengo esto que está acá. Revisen allí para ver si está bien el producto. Hello. Sí, profesora, está bien. Ok. Y ahora, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que se hizo de aquí a este paso? ¿Quién me dice? Junto esta con esta, ¿verdad? Y esta con esta. ¿Lo ven? Profe, eso no sería, no sé si la palabra es factor común por agrupación de términos. Sí. Agrupé primero y luego saqué factor común, exactamente. Y luego con el de acá también reduje en el b de x, porque aquí me quedaría menos 1, ¿verdad? Menos 1 b por dx. Y el otro me quedaría 2b cuadrado de x, ¿verdad? Y se factoriza aquí. ¿Lo ven? Y este que está acá es el que va con db. Tengo 2x y 2bx. El factor común es 2x, ¿verdad? Aquí está 2x, que es el factor común, por 1 más b por db. ¿Sí? Bueno, allí lo pueden revisar luego con más calma, está correcto. Allí lo que se hizo, y les voy a decir, fue agrupar, factorizar, factor común, y reducir. Y luego transponer, ¿verdad? Todo eso sucedió allí. Observen que ya teniendo eso así, ¿qué descubrimos allí? ¿Quién me dice? Cuando llegamos aquí. ¿Qué es obvio? Profe, se puede separar ya. Las B con las B y las X con las X, ¿verdad? Y aquí lo tenemos ya separado. ¿Sí? Una vez que está separado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Integrar. Niños,
Luego integramos. ¿Ya? Este lado con respecto a B y este lado con respecto a X. Es evidente que esta es la fácil y directa. Ya no las debemos saber de memoria, así que ni me voy a preocupar por eso. Pero esta que está aquí, ¿quién me dice cómo se resuelve? ¿Directa también? ¿Puedo simplificar? ¿Cuál es la técnica de integración aquí? Integración por fracciones parciales, ¿no? Claro, gracias. Hay que integrar por fracciones parciales, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí esto yo sí les puse todo el proceso detallado de cómo se sacan esas fracciones parciales. Aquí está. Sacamos esas constantes, esos coeficientes A y B, ¿verdad? Porque los denominadores deben ser lineales. Aquí no tenía ningún problema con esos denominadores lineales. Observen que aquí tengo este factor que es B y este factor que es 1 más 2B. Ambos son lineales. Está súper facilito allí, ¿verdad? Hago esto y resolviendo, ¿verdad? Haciendo la igualación, encuentro el valor de esos coeficientes A y B. Reemplazo eso en mi fracción, es decir, donde iba A, pongo A, y donde iba B, pongo B, y me queda esta expresión que tengo aquí. Si no pueden copiar, no se preocupen. Acuérdense que el documento lo tienen allí. Presten atención y luego revisan todo el documento. Y copian, entonces tienen que copiar en sus apuntes. Entonces me queda esta expresión que tengo aquí, que ya es fácilmente integrable. Aquí tendría que integrar con respecto a B, con respecto a B. Esta, igual que la de X, sale igualita, directa. Aquí está, logaritmo de B. Esta que está aquí sale por sustitución simple. Y me da esto que está acá. Y aquí está la de la integral de X que estaba en el otro miembro, más una constante en un solo miembro. Recuerden que ponemos una nada más. ¿Sí? Bien. En el siguiente paso, de aquí a acá, lo que se hizo fue aplicar la propiedad de los logaritmos, que si está multiplicando el logaritmo, pasa como potencia del argumento. Eso fue lo único que sucedió aquí. ¿Sí? Y seguimos por aquí. Aquí lo que se hizo ya fue volver a las variables. Aquí reemplazamos. O sea, miren que cambiamos todas las B por Y sobre X. Vamos a ver si se ve allí. Quedó demasiado espacio, pero bueno. Observen, vamos por aquí, ¿verdad? Miren, aquí lo único que hicimos fue cambiar todas las B por Y sobre X. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. Sí, profesora. Gracias. Sí, profe. Me habla allí. Bueno, aquí seguimos ya haciendo operaciones allí de carpintería con las propiedades de los logaritmos. Lo que se hizo aquí fue buscar denominador común. Aquí. Denominador común. ¿Observen? Lo demás permaneció igual. Aquí se transpuso al otro miembro de la ecuación este logaritmo. ¿Lo ven? Aquí lo que se hizo fue que se aplicó propiedad de los logaritmos aquí. El logaritmo del cociente es igual al logaritmo del numerador del argumento menos el logaritmo del denominador del argumento. O sea que aquí me iba a quedar menos logaritmo de X más 2Y. Por la ley de los signos, entonces sería más logaritmo de X. Entonces, este logaritmo de X de aquí con este logaritmo de X que tenía acá, eso es igual a 2 logaritmo de X. Y se aplicó logaritmo de X nada más
y se aplicó entonces la propiedad que me queda logaritmo de x al cuadrado, que es lo que está aquí. ¿Sí? Y luego se aplicó nuevamente la propiedad de este logaritmo que está aquí con este de aquí. Si este logaritmo tiene signo positivo y este tiene signo positivo, entonces el logaritmo del producto de los argumentos. Y si yo hago el producto de los argumentos de este de aquí con este de acá, se van los x cuadrado, ¿verdad? Y solamente entonces me queda este logaritmo de y cuadrado que está allí. Y es lo que tenemos aquí. Es lo que tenemos aquí. Ya vamos por aquí, ¿verdad? Nuevamente aplicamos propiedad de los logaritmos aquí. Aquí es la del cociente, ¿verdad? En particular aquí debería quedar el logaritmo de y cuadrado entre x más 2y. ¿Cierto? Pero poniéndole el signo negativo, entonces se invierte la fracción. ¿Por qué hago esto? Porque se ve mucho más bonito. Pero igual da lo mismo si usted no lo hace así. Igual a esto. Luego lo que se hace pues es multiplicar. Multiplico todo por un signo negativo. Eso significa que este me va a quedar aquí positivo y me genera una nueva constante C2 que era igual a menos C1 en todo caso. Y luego, entonces lo que hago es aplicar los exponenciales. El exponencial me elimina el logaritmo y me queda solamente el argumento. Y e a la c al cuadrado lo he denominado c. Y entonces, esta es mi respuesta en forma implícita. La solución implícita allí. ¿Ven qué sencillo una vez ya hayan hecho bien la sustitución? ¿Lo ven? Hello. ¿Están allí? Profe, Dígame. ¿puede volver a cuando se hizo... ¿Qué se hizo después de que se cambiaron las variables de lugar? Vamos a ver. Cuando se agruparon. ¿Dónde se agruparon? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Sigue subiendo? Utiliza parcial. Ya. ¿Aquí? Sí, era eso. Gracias, profe. ¿Ya? Bien. Ahora, como es una hora, mi idea hubiese sido, si tuviésemos más tiempo, que lo hubiesen hecho haciendo la sustitución. Aquí yo les sugiero que pruebe esta solución realizando la sustitución al revés, que b es igual a x sobre y. Para eso, entonces, en vez de, por lo menos yo aquí dividí todo entre x, ¿verdad? Para que me quedara y sobre x. Lo que tendría que hacer entonces es dividir su ecuación, esta que está aquí, ¿entre quién va a dividir? Entre y, ¿verdad? Ahí se congeló. Ahí está. Entre y. De tal manera que entonces me va a quedar... no, aquí me conviene reemplazar dx. Bueno, sí, queda dx igual a 2 por x sobre y más 1 por dy. Observe que igual me quedan las variables en función de x sobre y. Y entonces eso significa que b va a ser igual a x sobre y. De tal manera que x es igual a b por y. O lo puede derivar así directamente y usted ve que reemplaza. Traten de hacerlo así y compruebe que deben llegar al mismo resultado. Después me dicen si esta era la mejor sustitución o era la otra. ¿Me oyeron, chicos? ¿Lo van a hacer? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. César, pero
Que hay un montón de gente, que hay casi 70 o más de 70, yo creo ya. Digo, gente nueva por allí, bienvenidos a los nuevos, que ya los incluí, espero que no hayan tenido dificultad en ingresar, aunque hoy hay 59. Bueno, cada quien sabrá. Aquí está la práctica. No tienen que hacerla toda. Van a descubrir cosas interesantes aquí, porque de repente mientras César se va por un camino, Swan se fue por otro, Daniela, no sé si aquí hay una Daniela, se fue por otro y así, ¿verdad? Les sugiero que si tienen mucho que hacer, hagan los impares para que puedan verificar las respuestas en el libro y no tengan